estuvieron de acuerdo, ¿no? Así es, creo que no hubo sorpresa en cuanto al movimiento que llevó a cabo la Fed, no hubo sorpresa tampoco en cuanto a las previsiones sobre los movimientos que va a haber en la tasa de referencia, que son 3 los que espera la Fed para el siguiente año, en donde sí hubo movimientos interesantes fue en las proyecciones macroeconómicas. Mejoró sus perspectivas de crecimiento, mejoró sus perspectivas de la tasa de desempleo y mejoró también las perspectivas que tiene para la inflación, digamos, para el siguiente, para este y para el siguiente año. Entonces creo que por ahí es algo relevante, pues, lo que sucede con estas previsiones, digamos, de alguna manera la Fed dando un poco de certidumbre al mercado para decirle, bueno, el crecimiento va mejorando, la economía va jalando, a pesar, bueno, de toda la incertidumbre y volatilidad que hemos tenido. Entonces creo que eso es un detalle importante. Que son previsiones previo al tema de la reforma fiscal. Así es. O sea, la reforma fiscal, como se prevé que se apruebe, al menos lo que se está manejando del acuerdo que ya hay entre los republicanos, agregaría 100,000 millones de dólares a la economía estadounidense, lo cual, por supuesto, que en algún momento ayudaría a que se llegue quizá antes a la meta de inflación de la Fed de 2%, y lo cual en algún momento podría ser quizá acelerar un poco, o le dé pie a la Fed de acelerar un poco más este tema del alza de tasas, ¿no? Y creo que esta previsión es previa a la reforma fiscal porque, por supuesto, la Fed no podría hacer una previsión de algo que no va a ocurrir. Claro. O sea, esta previsión es sin contar los efectos que podría tener la reforma fiscal. Exactamente, sí, sí, totalmente. Sí, en ese sentido, Susi, como siento, al menos las proyecciones de la Fed, sí, efectivamente, para el 2018 se están elevando, ¿no? Hasta el 2.5%, pero para el 2019, pero siendo más enfático en 2020, la Fed espera un crecimiento de solo 2%. O sea, Estados Unidos, Trump nos ha vendido esta historia fabulosa, ¿no?, de la reforma fiscal, que el país va a crecer por lo menos 3% cada año, ¿no? Entonces, estamos viendo pues 2 escenarios completamente diferentes, ¿no? Claro, ahorita lo que acaba de comentar tanto Isaí como Abraham es previo a la reforma fiscal. Sin embargo, el hecho de que te avienten, por decirlo así, 100,000 millones de dólares al año a la economía, no te apoyan en un punto porcentual, o sea, te apoyan en algunas décimas, ¿no? Creo que por ahí el panorama no está tan claro, ¿no?, para el empuje de la reforma. Y esta es la última decisión de política monetaria de Janet Yellen. Ya lo hemos platicado aquí. Se espera que Jerome Powell siga con la misma línea de política monetaria, ¿no? En realidad no es la última. No es la última decisión. Se espera que sea la última vez que suba o baje, mueva la tasa. Exactamente. Queda la reunión de finales de enero, ¿no? Okay. Y la última vez que tiene una intervención pública en donde hace su conferencia de prensa. Porque el otro sería a través de una minuta. Solo comunicado y ya. Exactamente, solamente habría el comunicado. Bien, ¿y qué esperar ahora de la reunión del Banco de México el día de mañana, donde pues también se espera que reaccione en sintonía con la Fed, el Banco de México, ¿no? ¿O no? Pues el consenso en realidad está dividido. Vaya, no quiero decir totalmente dividido, así mitad de mitad, no. Hay una mayoría que piensa que sí va a subir la tasa de referencia, la tasa objetivo, el Banco de México mañana, de 7 a 7.25%. Pero hay grupos financieros grandes también que piensan que no va a subir la tasa, y ahorita explicamos las razones. El marcador hasta ahorita va 16 a 9, o sea, 16 analistas dicen que va a subir la tasa de referencia, 9 piensan que 2 a 1 que no la va a subir. Casi 2 a 1, y hablando de los grupos financieros, JP Morgan, Barclays, Citibanamex, BBVA, Bancomer, HSBC, Actinver, vaya, entre esos son grupos financieros grandes. Incluso entre estos grupos financieros está el mejor rankeado, el analista más certero en la tasa de referencia, y ellos piensan que no va a subir la tasa de interés mañana. La razón es que lo que piensan es que va a quemar una bala para la incertidumbre que podría venir con las elecciones y con la negociación del Telecán, que podrían elevar el tipo de cambio y a su vez, o a través de este canal de transmisión, pegarle a la inflación. Y para eso te quiero mostrar el gráfico que tenemos en la terminal. Que sería, el guardarse la bala sería un cambio respecto a la manera en que Carstens manejó el último año. Y lo comentábamos aquí, y lo vamos a ver ahí en la gráfica. Este año se acabaron las balas muy pronto, a principios del año. Quizá lo que vimos, la línea naranja es el tipo de cambio y la línea blanca es la tasa de referencia.
vemos que en enero de este año, a principios de este año, después de la elección de Trump, llegó a 22 pesos. 5.50 empezamos el año. Exactamente. No, 5.75%. 5.75 empezamos el año y ya para junio ya estábamos en 7%. Sí. A mitad de año. Y todavía la inflación, bueno, era cuando los optimistas decían ya la inflación ya va para abajo. Ya llegó a su techo. Y que el tipo de cambio estaba a la baja también. O sea, vaya, tuvo una recuperación. Incluso es una de las recuperaciones más grandes que ha tenido el tipo de cambio después de una depreciación que también es de las más grandes que ha tenido. Entonces, vaya, justo la previsión de los analistas es se va a quemar las balas y podría subir una vez más o incluso empezar un nuevo ciclo alcista si el tipo de cambio se presiona. Ya vemos ahorita el tipo de cambio está en 19 pesos. Y si vemos la última parte de la gráfica, vemos que tocó un piso y luego empezó a rebotar. Si vemos los últimos 3 meses del tipo de cambio, en realidad ha estado estable. Vamos, a lo mejor ha tenido ahí como sube y bajas, pero se ha mantenido en sí en una... Digamos que si le quitáramos el ruido a la gráfica, se vería una estabilidad. Yo creo que es interesante la reunión de mañana, la primera de Alejandro Díaz de León. No sé si sea la primera en la que no sea unánime la votación. Hay que recordar que hay 4 votos, digamos, en la Junta de Gobierno porque falta justo el lugar que dejó Alejandro Díaz de León. Y si en algún momento empatan, el voto de calidad lo tiene el gobernador, Alejandro Díaz de León. Entonces creo que va a ser interesante. Si se va a manejar el Banjico un poco mucho de la FED la subía, el Banjico la subía, o si entendiendo que el diferencial que tiene ya con la FED le da holgura, el tema de que se prevé que la inflación en enero, por el comparativo con enero del año pasado, vaya a la baja y una cierta estabilidad del peso, sí con un dólar alto, por supuesto, pero ya una estabilidad al menos en 19 pesos. Yo creo que le da argumentos al Banco de México para mañana guardarse la Entonces, ¿tú crees que no la va a subir? Yo creo que, no sé qué crees, yo creo que no la debería subir. Okay. La decisión, Susi, no es tan fácil, ¿no?, para el Banco de México en esta ocasión. Antes estaba muy simple, ¿no? Le daba la FED la tasa, Banjico sube la tasa. Entonces, si eso fuera permanentemente, pues ¿para qué quieres a Díaz de León y compañía? Pues despídelos, ¿no? Y pues nos repartimos su sueldo, ¿no? Lo que haga la FED, nosotros lo hacemos. ¿No? En esta ocasión no es tan fácil, porque también hay que recordar que el caso de la tasa de interés en México son expectativas, ¿no? Por sí sola no mueve mucho los mercados, ¿no? pero sí genera todo un cúmulo de reacciones y también genera expectativas en el sentido de que la inflación, ahorita por aquí acaban de mencionar el caso de la inflación, Banco de México, bueno, Carstens y también Díaz de León ha dicho que no es permanente, ¿no? Este rebote es de 6% anual, que a partir de enero, por la base, va a empezar a disminuir. Entonces, si tú elevas la tasa mañana, estás diciendo, señores, pues todo lo que dijimos, no estamos tan seguros. No estamos seguros, vamos a tirarlo a la basura. La inflación va a seguir igual. Y no va a ser así, ¿no? Entonces, yo creo que Banco de México, en el debut de Díaz de León, no va a subir la tasa de interés. Y aparte, o sea, sí creo que el banco se desligó de la FED a partir de finales del año pasado, ya cuando el tema de la inflación y el tema de Donald Trump y cuando se estaba presionando el tipo de cambio y todas esas presiones que hubo hacia finales del año pasado, sí creo que el Banco de México se desligó de la FED, es decir, empezó a subir y la FED la mantenía. Creo que hay una brecha que también le da espacio al banco. Es precisamente ese spread el que... Spread en términos más cool. Ese spread que ahorita está en 550 puntos base, bueno, entre 575 y 550 puntos base, el que le permite a Banjico, le da cierta holgura a Banjico. Incluso para eso lo hicieron, para eso se adelantaron en el ciclo alcista y para decir en algún momento, bueno, si la FED sigue subiendo, nosotros ya nos podemos despegar si es que no tenemos las presiones inflacionarias. Ahora, en todo caso, la junta de enero podría ser un cambio si es que la inflación no cede, aún con el cambio de y es otra ventaja, digamos, con la comparación que ya no tienes gasolinazo. La siguiente reunión la tienes el siguiente mes. Hay veces que la siguiente reunión es en 2 meses. En esta vez también tienen otra ventaja de que la siguiente reunión es el mes inmediato, que creo que también es otro factor que se podría... Claro, que podría hacer que Banjico se guardara la bala. Yo también estoy del lado de quienes piensan que no debería subir, esperar hasta enero para ver este comparativo y si no se da la inflación, entonces tomar una medida, pero bueno. Y será importante también en el comunicado de mañana ver qué
¿qué señalan como los motivos que llevan esta decisión? Es decir, ¿qué peso se le da al Telecán? En el último comunicado lo vimos que decía que podía generar mucha incertidumbre. No sé si ya empiecen a tocar el tema de las elecciones en el comunicado. Es decir, sería interesante, si bien las minutos saldrán tiempo después, en el comunicado de mañana tendremos alguna luz de lo que lleva la decisión, y sería interesante ver si siguen manteniendo el cambio, si siguen manteniendo el discurso, o bien ya empiezan a meter elementos nuevos que esté analizando el banco. Que también, y parte de lo que decíamos, de los últimos 3 meses que hemos visto cierta estabilidad, a pesar de las amenazas incluso de amenazas más fuertes, de que Estados Unidos podría salir del Telecán, el tipo de cambio se mantuvo estable, lo cual también sería un argumento a favor del Banco de México en decir, bueno, nosotros ya vimos un nivel en donde incluso estaba incorporada esa probabilidad y no se elevó hasta los niveles en los que se había elevado en enero, ¿no? Se mantuvo 19, un poco arriba de los 19, pero bueno, rondando ese nivel y ya no subió más. Entonces, ese podría ser un argumento también para Banco de México, decir, pues aún si sale el Telecán, ya vimos que tampoco es, si sale Estados Unidos del Telecán, tampoco podría dispararse. Yo no sé si en el escenario sea, si Estados Unidos sale del Telecán, tampoco se va a disparar el dólar, porque en realidad lo que hemos visto son amenazas, hemos visto incertidumbre. Yo creo que el escenario de si se sale Estados Unidos se va a disparar el dólar, no puedes decir que no va a pasar, porque es una posibilidad. Por supuesto, claro, las posibilidades existen, pero aún, o sea, lo que quiero decir es que el mercado no evaluó una amenaza tan grave como para disparar el tipo de cambio. O sea, digamos, mantuvo cierta estabilidad. Creo que por ahí es el tema, ¿no? Conclusiones. Como conclusión, creo que es la primera en las últimas 5 reuniones de política monetaria del Banco de México en donde no hay consenso entre los analistas, así que pues estará dividida y evidentemente tendrá efectos en los mercados financieros, cualquiera de los dos, porque no está totalmente incorporada esa probabilidad de que suba la tasa. Entonces vamos a ver reacciones en el tipo de cambio, en las tasas de interés, al alza o a la baja, dependiendo de la decisión que tomen, ¿no? Bueno, hay que ver dos cosas, Susi. Uno, la inflación en enero, a partir de enero se espera que cambie dramáticamente su perspectiva, ¿no?, de alza, que empecé a disminuir sensiblemente, y también que la economía se está desacelerando, ¿no? En el tercer trimestre vimos una caída en la actividad económica respecto al segundo trimestre en cifras ajustadas, y eso es un factor que va a pesar bastante en la decisión de mañana. Sí, yo también iba por el lado del crecimiento económico como conclusión. Si bien el mandato del Banco de México es la inflación, pues creo que el banco no se ha mantenido ajeno al tema del crecimiento económico, que es una preocupación, por supuesto, del gobierno, aparte de un año electoral, y que el gobernador actual pues fue promovido o fue propuesto por el presidente. Creo que el tema de la economía también puede ser fundamental para mantener mañana la tasa. Sí, claro, un gran reto impulsar el crecimiento económico y al mismo tiempo, pues